Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? Abra su Biblia ahí en el libro de Juan. Juan 9. Qué importante entender, hermano, que cuando nosotros no tenemos una revelación de lo que realmente enseña la palabra de Dios, vivimos, hermano, confundidos todo el tiempo. Y si no venimos a Dios, vamos a vivir una vida de confusión todo el tiempo. Y así como venimos al mundo, hermano, mucha gente se va sin tener un conocimiento de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Mucha gente no entiende el porqué de las maldiciones. Mucha gente no entiende el por qué actúa como actúa, es como es, o por qué causa vino ese dolor, por qué causa vino esa enfermedad, por qué causa, amén, estoy viviendo lo que estoy viviendo. Hermano, escucha, cuando una persona reconoce al Dios del cielo, entiende, hermano, que cuando venimos a Cristo, Él rompe las maldiciones de nuestra vida y todo lo que Dios hace, hermano, es para que la gloria de Dios resplandezca en el corazón de la gente. Yo quiero predicar un sermón que le puse por nombre: maldecidos por la gente, bendecidos por Dios. Maldecidos por la gente, bendecidos por Dios. Juan 9, allí en su Biblia. Hermano, antes de que lo leamos, escucha. Yo conocí una familia, mi hermana, mi hermano, que ellos nacían bien hasta los 6, 7, 8 años. Y eran varias personas, e incluso unas de estas personas, hermano, fueron a la escuela con nosotros, y uno de ellos iba en el mismo salón que iba conmigo en el grado de segundo año. Pero escucha, a la edad de 7, 8 años, a ellos, hermano, se les empezaban a doblar los pies así, y las manos se les volteaban. Así estaba la mamá, estaba el papá, estaban los hijos, los nietos que nacieron de esas personas, mi hermana, mi hermano. Todos se les empezaban a atrofiar los huesos de una manera triste, e incluso la boca, hermano, se les torcía y ya no podían hablar. Pero cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, hermano, no entiendes el porqué ni el motivo de las cosas. E incluso yo no pude nunca decirle a estas personas que Dios podía ayudarles. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento en mí acerca de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tristemente, hermano, estas personas, muchos de ellos, ahorita, hermano, todavía podemos pasar nosotros ahí. Hay uno de ellos que trabaja en un Oxxo y podemos pasar por ahí y ver al muchacho con un palo, hermano, y también con los huesos así todos torcidos, las manos, la cara, y es triste, hermano. Y muchos de ellos han sido 7 personas las que han muerto de la misma enfermedad, de la misma familia. Y tú puedes ver que también hay otros niños que están creciendo ahí, que están mirando la enfermedad de sus padres, de sus tíos, y también estos niños están corriendo el mismo riesgo, hermano, de adoptar también esa misma maldición, esa misma enfermedad. Hermano, hasta que no venimos a Cristo, entendemos que ciertamente el mundo, la gente, los doctores, la brujería, hermano, todo lo que se mueve en el mundo maldice, e incluso nuestra propia familia. Juan 9, allí en su Biblia, del versículo 1 al versículo 3. Dice la escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En el versículo 2 dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Dios, yo te pido, bendice este sermón, unge mis labios, Dios, para predicar con mucho cuidado. Yo te pido, Dios, que añadas bendición a este sermón. Habla nuestro entendimiento, a nuestro corazón.
Dios, dame revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué nació así? ¿Es por sus padres? ¿Por qué está en esa condición? Dice la Biblia que Jesús le respondió a los discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino es para que reconozcan que hay un Dios en el cielo que tiene poder para romper las maldiciones. No es que haya pecado él ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios resplandezca sobre su vida, para que la gente entienda y conozca que hay un Dios, hermano. ¿Por qué, iglesia? Porque lo que la gente y la familia, la religión, los médicos, las personas, mi hermana, mi hermano, maldice, Dios tiene poder para bendecirle. ¿Cuántos dicen amén? En Primera de Corintios, mis hermanos, allí en su Biblia, Primera de Corintios 1, versículo del 25 al 28, no cierre su Biblia porque le voy a dar mucha escritura. Primera de Corintios 1 del 25 al 28 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay gente, mi hermana, mi hermano, hay familias que están viviendo tristemente las consecuencias en su presente de la maldición, aleluya, que adoptaron a través de sus generaciones, a través de una línea sanguínea. Por eso, hermana, hermano, qué importante entender que lo que la gente, la religión, muchas veces los médicos te dicen, ¿sabe qué? Usted tiene una maldición en su vida, y porque esta persona que es de su familia murió de esta enfermedad, usted está propenso a eso. Y escucha, hermano, también la medicina, los médicos maldicen, aleluya. Y hay gente que tristemente está viviendo la maldición, aleluya, a través de sus generaciones, a través de una línea sanguínea. Maldición es igual a blasfemia, insulto, anatema, imprevisible, sin valor. Y escuche, la religión, hermano, maldice. Los médicos, otra vez lo digo, muchas veces rechazan, maldicen. La gente rechaza, maldice. Y tristemente lo mismo puede hacer la familia. Gente puede estar viviendo en este momento las consecuencias, a lo mejor, de sus actitudes, en su carácter, aleluya, en su personalidad, en su forma de ser, y no entiendes por qué actúas y vives de esa manera. Hermano, debes de entender que ciertamente hay una maldición. Yo conozco familias que han muerto, hermano, a través de un paro cardíaco, y no nomás el padre, sino también los hijos. También, hermano, han muerto los nietos, los sobrinos, a través de un paro cardíaco. He visto gente, mis hermanos, que la mamá tiene diabetes, los hijos tienen diabetes, y los demás generaciones tienen diabetes. Dice la Biblia que Dios escogió lo más vil y lo más menospreciado, hermano. Iglesia, de ahí venimos nosotros, de lo insensato. ¿Quién está conmigo? A lo mejor a través, hermano, ahorita estás viviendo las consecuencias a través de la enfermedad, y puedes estar ahí en tu vida pensando, esto mismo pasó con mi mamá, esto mismo pasó con mi papá. Carlos Spurgeon dijo, toda maldición sin Cristo maldice y produce un efecto dañino, pero la maldición que Cristo se hizo por nosotros no tiene ningún efecto, sino al contrario, salvación. Porque ¿cuántos saben que Jesús, hermano, fue a la cruz y estuvo en la cruz para hacerse maldición por nosotros? Quiere decir que una persona que esté en Cristo no tiene por qué vivir los efectos de la maldición, porque aceptaste a Jesús.
en tu corazón. Y Él fue al madero y se hizo maldición por nosotros para romper las maldiciones a través de las generaciones en nuestras vidas. ¿Quién está conmigo? Hermano, lo que la gente etiqueta, lo que la gente descalifica, para lo que la gente no tiene ningún valor, para Dios es de mucho valor. Tú y yo, sin merecerlo, estamos aquí porque lo que la gente, los médicos, la religión y la familia desechó y maldijo, Dios lo bendice. ¿Quién está conmigo? Un hombre dijo estas palabras: mi vida sin Jesús fue maldecida, y hasta que Cristo me salvó, y hoy vivo una vida bendecida porque Cristo rompió las maldiciones de mi vida. Wayne Masley dijo: la vida en Cristo es bendecida porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3, versículo 13, allí en su Biblia. Gálatas 3, en el versículo 13, véalo conmigo. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 3, en el versículo 13, escuche. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y porque el Señor miró nuestras vidas, miró las maldiciones en nuestras vidas, hermano, Él se hizo maldición por nosotros. La Biblia dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién está conmigo? Y Cristo, hermano, se hizo maldición por nosotros. Por eso tú no tienes que aceptar la maldición sobre tu vida, sino entender que alguien puso su vida en un madero para que tú fueras libre de las maldiciones. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué importante entender que ni la enfermedad, ni el dolor, ni los problemas que la familia vivieron tienen que afectarte a ti, porque Cristo nos amó, vino a lo más vil, a lo más menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. Y Él fue al madero para romper las maldiciones que estaban en nuestras vidas, porque Cristo se hizo maldición por nosotros a través de su muerte y sacrificio. Nosotros, hermano, podemos vivir una vida bendecida. ¿Quién está aquí? Proverbios 3, en el versículo 23. Proverbios 3, en el versículo 23, 33, perdón, escuche. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá, la morada de los justos. La maldición de Dios, hermano, porque es Dios mismo. Escuche, el que mira el proceder de la gente, y es Dios mismo, hermano, que va, iglesia, ciertamente permitiendo que la maldición penetre en las generaciones. Porque la maldición, hermano, dice el texto, no dice el pastor Carlos, dice el texto: la maldición de Jehová está en la casa de los impíos. ¿Quién está conmigo? Pero bendecirá la morada de los justos. Quiere decir que ninguna condenación hay en nuestra vida, porque la maldición fue quebrada, la maldición fue rota. ¿Cuántos dicen amén? Tristemente, mucha gente vive las consecuencias porque no ha entendido que maldito es aquel que fue colgado en un madero y se llevó todas las maldiciones. Hay gente, mi hermana, mi hermano, que no entiende, que no le da valor a eso, y tristemente actúa y vive su vida en maldiciones, porque el carácter es igual al de su mamá, al de su papá. El carácter es igual al de los abuelos, y eso mismo se va impartiendo a través de las generaciones. La Biblia dice que la maldición de Jehová está sobre el impío. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí, hermano, sin merecer ser justos, Dios nos justificó. ¿Cuántos dicen amén?
Lo que la gente maldice, que no se te olvide esto, Dios lo bendice. Nuestro texto dice que Dios bendecirá la morada de los justos. Iglesia, nosotros, escúchame, somos linaje de bendición. ¿Quién está conmigo? Quiere decir que tu vida debe de destilar, tu vida debe de influenciar, hermano, bendición hacia tus generaciones. Escucha lo que dice Isaías 65, versículo 23. Isaías 65, allí en su Biblia, en el versículo 23. ¿Quién ya lo encontró? Escuche. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. ¿Quién lo leyó? Y si tienes marcador, márcalo para que nunca se te olvide, para que entiendas que si algo debes de hacer en tu vida es permanecer en Dios. Porque tú tienes una marca en tu vida, que eres linaje de bendición, no nomás para los tuyos, sino para todas tus generaciones. Somos benditos de Jehová, dice la Biblia. ¿Quién está conmigo? Y dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y su descendencia. Hermano, qué hermoso, hermano, entender que si nosotros permanecemos, que si nosotros seguimos, iglesia, entiende algo. Él se hizo maldición por nosotros. Ahora somos los benditos de Jehová. Somos los bendecidos de Dios. Somos un linaje escogido. Él nos apartó. Bendición, escúchame, es igual a favor. Bendición es igual a don. Bendición es igual a ofrenda. Bendición es igual a beneficio. Y tú y yo somos linaje de bendición. ¿Quién está conmigo? Una mujer enferma a causa de una enfermedad degenerativa por maldición generacional dijo: aunque muchos de mi familia han muerto de esta enfermedad, yo estoy preparada para ir con mi Dios, porque lo que la vida maldijo, Dios lo bendijo, porque ahora soy linaje de bendición. Esta mujer, hermano, estaba muy enferma a través de las maldiciones generacionales. Y escucha, cuando tú escuchas, a ella le salió un tumor, también a las otras generaciones les sale un tumor. Esta persona tiene cáncer, también las otras personas tienen cáncer. Esta persona tiene diabetes, también las otras personas tienen diabetes. ¿Quién está conmigo? Lo que la vida maldice, hermano, Dios lo bendice. Le preguntan: Señor, ¿quién pecó? Dice: no, es para que la gloria de Dios resplandezca en su vida. En pocas palabras, para que entiendan que hay poder en Cristo y que Él tiene poder para romper las maldiciones. Iglesia, para la gente, para la familia, para la medicina, para los médicos, a lo mejor no tenemos ningún valor, pero para Dios valemos mucho, y Él nos escogió a usted y a mí. Primera de Pedro 2, allí en su Biblia. Primera de Pedro 2. ¿Cuántos aman al Señor? Versículo del 9 al 10. Escucha: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién está conmigo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que en Cristo, iglesia, hermana, hermano, usted tiene que ser portador de la gloria de Dios. Usted tiene que ser portador de los milagros de Dios.
Usted tiene que entender que es un privilegiado, que somos privilegiados. Somos un linaje escogido, no somos una coincidencia. ¿Quién está conmigo? El versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo, por las maldiciones, no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Quiere decir, mis hermanos, que para Él valemos mucho. A lo mejor para la gente no. A lo mejor el médico te dijo: ya se va a morir. A lo mejor ya no hay medicina. Ya no hay remedio. Ya estamos desahuciados para la gente. ¿Quién está conmigo? Pero para Él valemos mucho. Y vea lo que Él hizo por usted y por mí para vivir una vida bendecida. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¡Qué tremendo Dios servimos! Dice: porque nosotros ya conocemos, ya experimentamos, lo estamos viviendo, conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre por nosotros siendo rico, para que nosotros con su pobreza, mis hermanos, nos enriquezcamos. Por eso somos salvos, por eso estamos en una iglesia, por eso Dios nos trajo, hermano, porque lo que la gente, la familia, los médicos, el mismo diablo maldijo, Dios lo bendice. Él se hizo mercader también por nosotros. Mateo 13, allí en su Biblia. Mateo 13, versículo del 45 al 46. Ya lo encontró. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, cuando usted va al mercado, usted va a comprar el jamón, usted va a comprar el jitomate, los chiles. ¿Quién está conmigo? Usted va al mercado porque necesita comprar algo. Y dice la Biblia que el Señor se hizo mercader por nosotros y fue al mercado a buscar perlas, a buscar joyas. Y nos encontró a nosotros. Y pagó un precio. Y no le importó el precio que pagó, hermano, porque lo que la gente maldice, la medicina maldice, los médicos maldicen, el mismo diablo, la religión y la brujería maldicen, Dios lo bendice. Somos joyas, somos perlas, y Él se hizo mercader, hermano, por nosotros. Lo que la gente maldice, Dios lo bendice. Números 23, allí en su Biblia. Números 23. Hermano, dice la Biblia, Números 23, versículo 7. Ya lo tiene. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldice a Jacob, y ven y execrea a Israel. Hermano, dice la Biblia que Balac trajo a Balaam. Y si usted lee la historia, lo trajo, hermano, para maldecir al pueblo de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 8. Porque qué maldeciré yo al que Dios no maldijo.
Balán, hermano, le responde le responde a Balaam: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Quién está conmigo? Dice: ¿por qué voy a maldecir lo que Dios va a bendecir? Hermano, no podemos maldecir la obra de Dios. No podemos maldecir al pastor. No podemos maldecir a la gente. Porque usted y yo, hermano, somos linaje de bendición. Y tenemos que entender que solamente permaneciendo en Cristo no vamos a maldecir nuestras generaciones. Porque no podemos maldecir lo que Dios bendijo. ¿Quién está aquí? Balac se para firme. Dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Mire, tómese esto. Esto le va a ayudar. Esto va a provocar. Allá hay una señora que hace limpias. Hay un huesero que hace limpias. Ve con esta persona que platique contigo. Te va a ayudar. Hermano, escucha, el único que puede ayudar a la gente es Dios. Dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué desacrear al que Jehová no exacreado? En el versículo 11 y versículo 12 de ahí mismo. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has profetizado bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Hermano, Dios nos creó para ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos hizo, hermano, para que nosotros pongamos las pisadas de nuestros hijos. ¿Te has preguntado por qué tus hijos son como son? Porque tú eres así. Y Dios no te puso para maldecir, Dios te puso para bendecir. Quiero que miremos algunos ejemplos, hermano, que fueron maldecidos por su propia familia, por la gente, por todo lo que vivían, hermano. Pero como Dios al final del tiempo los bendijo. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de Caín? Caín, dice la Biblia, que mató a su hermano Abel. Génesis 4, allí en su Biblia. Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, aquí miramos una escena. Por una ofrenda, alguien se molestó porque el otro se esforzó, trabajó e hizo lo mejor. Hermano, y dice la Biblia que Caín mató a su hermano Abel. Lo mismo vemos con José. Génesis 37, allí en su Biblia. Génesis 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echarlo en una cisterna que está en el desierto, aleluya, y no pongáis mano en él. Para librarlo así de su mano fue hacerlo volver a su padre. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Versículo 25.
Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de los ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos combinaron con él. Hermano, y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, mi hermana, mi hermano, que ciertamente, iglesia, a José sus hermanos, iglesia, lo hicieron pasar un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque escucha, la gente, los médicos, la brujería, la religión, la misma familia, mis hermanos, maldice. Pero lo que Dios, aleluya, lo que Dios mira, iglesia, en nosotros es que Él nos quiere bendecir. Le voy a platicar otras historias. Ahorita vamos a ir al término de estas. Lo mismo pasó con Jefte. A Jefte, sus hermanos, lo vendieron y quisieron matarlo. Aleluya. Lo expulsaron. En el libro de Jueces 11, allí en su Biblia, escuche, del versículo 1 al versículo 2, Jefte, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, diciéndole: no heredarás de la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Hermano, a Jefte lo rechazaron sus hermanos, porque era hijo de una mujer ramera. Y por eso, mis hermanos, no lo querían. Lo corrieron, amén, de la heredad. Y le dijeron: tú no vas a heredar con nosotros. Lo mismo pasó con David. Sus hermanos le tenían envidia y Saúl le tenía celos. Primera de Samuel 17, allí en su Biblia. Primera de Samuel 17, en el versículo 28. Escuche. Primera de Samuel 17, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí su hermano mayor le dice: ¿qué haces aquí? Tú no tienes parte de esto, es un gigante, es un monstruo. Tú veniste nada más a observar la batalla. Hermano, escucha, David, sus hermanos le tenían envidia. Saúl le tenía celos. Capítulo 18 de ahí mismo. En el versículo 7 y el versículo 8. Y cuando estaban las mujeres, y cantaban las mujeres, que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desgarró y le desagradó este dicho, y dijo a David dieron 10,000, 10,000, y a mí 1,000. Nomás le falta que el reine. Nomás le falta el reino. A mí me están dando 1,000 y a él le están dando 10,000. Iglesia, escucha. Lo que la gente maldice, Dios lo bendice. También lo vemos con el hijo pródigo. Dice la Biblia que regresó, iglesia, después de hacer tantas maldades, y su padre lo recibió con un abrazo. Lucas 15. Pero su hermano, se enojó. Lucas 15, allí en su Biblia, del versículo 25 al 30. Ya lo tiene. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y llegó cerca de la casa,
oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aleluya. Dice el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido, aleluya, jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aleluya. Lo mismo, mi hermana, mi hermano, pasó con Jesús en Juan 19, versículo del 17 al 18. Juan 19, allí en su Biblia, del versículo 17 al 18. Y él, cargando su cruz, salió a un lugar, aleluya, llamado de la calavera, y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron, aleluya, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Hermano, todos estos ejemplos que te di, escucha, lo que la gente, los médicos, la familia, la religión, hermano, maldice, Dios lo bendice. Aquí miramos, hermano, a la gente maldiciendo lo que Dios quiere bendecir. Iglesia, la familia maltrata, traiciona, la gente maltrata, traiciona. Lo mismo hace la religión, lastima, menosprecia, maldice. Fue lo que pasó con cada uno de ellos. Y escúchame, gente nace mala por las maldiciones generacionales. Gente se droga, hermano, y se vuelve asesina por causa de las maldiciones. ¿Tú por qué crees, hermano, que agarran al Chapo y ahora agarran Ovidio? Y después de ese hombre, hermano, van a venir otros. ¿Por qué? Porque están maldecidos. ¿Cuántos dicen amén? La gente que mata, hermano, no nomás ellos matan, sino también sus generaciones. Lo mismo hacen las drogas. Pero escuche, lo que el mundo, la gente maldice, Dios lo bendice. Escuche esta historia. Un comandante de la policía se salvó en nuestra iglesia. Y él estuvo con nosotros, hermano, por 7 años. Él enfermó de COVID. Y todavía cuando él estaba agonizando, hermano, yo fui. Porque él pedía que fuera a orar por él, porque se quería ir al cielo. Y estoy orando por él, hermano. Pongo mis manos en él. Él está asfixiándose. Pongo mis manos sobre él, hermano. Y el hermano Alfredo se va al cielo. Pero él me contó, hermano, que cuando él estaba de comandante de la policía, me platicó que un día fueron a prender a un niño de 12 años. Porque este niño, mis hermanos, violaba a sus hermanitas de 6 y 9 años. Y me dijo que cuando le preguntaron al niño el por qué lo hacía, el niño dijo: porque mi papá lo hace con mi mamá y mis hermanas. Y siempre lo miro, y por eso yo lo hago con mis hermanas. Hermano, lo que la gente maldice, Dios bendice. El niño que violaba a sus hermanas, lo llevaron a un orfelinato y a los padres los metieron a la cárcel. Hoy estamos usted y yo aquí porque lo que la familia, la gente y el mundo maldijo, hermano, Dios lo bendice. Vea lo que Dios hizo con Abel. ¿Te acuerdas que Caín mató a Abel? Y aunque Abel está muerto, hermano, Dios sigue dando testimonio del testimonio de este hombre. Hebreos 11, allí en su Biblia. Hebreos 11. ¿Cuántos aman al Señor? Caín mató a Abel. Dice Hebreos 11, versículo 4, allí en su Biblia: por la fe,
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Porque lo que la gente maldice, Dios lo bendice. Caín lo mató por celos, por envidia, pero Dios sigue dando testimonio de la ofrenda de Abel. ¿Quién está conmigo? Lo mismo pasó con José. Génesis 41. Porque lo que los hermanos maldijeron, Dios lo bendice, mis hermanos. Génesis 41, ahí en su Biblia, versículo del 37 al 44. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay sabio, no hay entendido, ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Le tuvieron envidia, lo quisieron matar, lo echaron en una cisterna, lo vendieron a los ismaelitas, y pensaron que ahí se iba a terminar el destino, el llamado, el propósito, los planes que Dios tenía para su vida. Pero dice la Biblia que Dios lo puso como gobernador de Egipto. Porque lo que la gente maldice, hermano, Dios lo bendice. Miramos también, mis hermanos, a Jefte. Sus hermanos lo corrieron, ¿te acuerdas? Lo maldijeron. Pero lo que la gente maldice, Dios lo bendice. Jueces 11, allí en su Biblia. Jueces 11, del versículo 10 al versículo 11. ¿Ya lo encontró? Escuche. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo. Y Jefte habló todas las palabras delante de Jehová en Mitzpah. Lo que los hermanos maldijeron, hermano, Dios lo levantó y lo puso como caudillo. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, lo que la gente desecha, Dios lo bendice. No fueron los ancianos que eligieron a Jefte, fue Dios que lo puso como caudillo. Lo mismo pasó con David. Dios lo bendijo y lo puso por rey de Israel. En Primera de Crónicas 11, allí en su Biblia. Primera de Crónicas 11, versículo del 1 al 3. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová.
y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a las palabras de Jehová por medio de Samuel. ¿Quién está aquí? Hermano, todo lo que el mundo maldice, Dios lo bendice. Es un privilegio, mis hermanos, que usted y yo estemos aquí, porque el mundo nos maldijo. Lo mismo pasó con el pródigo. Su hermano se enojó, pero el padre lo bendijo cuando lo vio. Lucas 15, allí en su Biblia. Lucas 15, versículo del 20 al 24. Ya lo tienen. Dice la escritura del versículo 20 al 24. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro más gordo y matarlo, aleluya, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, lo que la gente y el mundo maldice, Dios lo bendice. Vamos a terminar con nuestro Señor Jesucristo. A Jesús, mis hermanos, la gente lo maldijo, lo golpearon, lo patearon, lo escupieron, lo latiguearon, le pusieron una corona con espinas, lo pusieron a cargar una cruz, lo crucificaron, le pusieron clavos en manos y en pies, le enterraron una lanza en su costado, toda su sangre se derramó, lo mataron y lo metieron a un sepulcro. Lo que la gente y el diablo maldijo, crucificándole y matándole, hermano, Dios lo bendijo. Es por eso que su padre lo resucitó de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, allí en su Biblia. Vamos a acabar. Filipenses 2, versículo del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, aleluya, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A los suyos vino y los suyos no lo aceptaron. Lo maltrataron, lo lastimaron, le decían: demonio tienes. Iglesia, lo criticaban, hablaban de él, lo maltrataron. A pesar de los milagros que veían, a pesar de la presencia de él, hermano, que simplemente por pasar enfrente de ellos, ellos sentían la paz, la compasión, la misericordia y el amor. Y dice la Biblia, iglesia, que lo aprendieron como a un asesino. Lo lastimaron, lo golpearon, causaron que la última gota de su sangre fuera derramada de su cuerpo, porque cuando enterraron la lanza, mis hermanos, ya no había sangre, empezó a salir agua. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que la gente maldice, Dios lo bendice y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos, pero Dios nos dio dignidad. Y ahora, aunque éramos lo que éramos y estábamos maldecidos por lo que estábamos maldecidos, hoy estamos bendecidos por Dios. Porque lo que la gente, el mundo y el diablo maldice, Dios lo bendice. De tal manera que le declaro: no suelte ni se mueva de la bendición. Alguien dijo: mi vida está bendecida en Dios, porque Dios bendice a los que toma como hijos. Y tú y yo somos sus hijos. Vamos a inclinar nuestros rostros.